Podríamos hacer un link entre el contexto adverso que está viviendo ciertos sectores de la producción argentina con el contexto totalmente adverso también que está viviendo el conocimiento y la ciencia en particular. Para hablar de eso, entre otros temas, estamos en comunicación con Diego Golombek, doctor y licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET y docente de la Universidad de San Andrés. Entre un extenso currículum está conectados con nosotros. Diego, Lautaro y todo el equipo de REC Santa Fe te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? Buenos días, todo muy bien. Hacía este link al principio de la nota sobre el presente científico. En estos días se presentó el proyecto de ley sobre financiamiento universitario y quizás con científicos y científicas que han pasado por este espacio hemos repetido hasta el hartazgo que contextualicen cómo están trabajando. ¿Cómo es el escenario actual para la ciencia y la universidad, que son dos espacios en los cuales vos estás? A ver, no sé qué calificativos caben en este caso, de espantoso a trágico, a irrecuperable. Todas las anteriores son correctas, pero me parece que diste en el clavo con la presentación del segmento cuando decías que esto no está en el vacío, no está en el aire, sino que hay una ligazón inmediata con el sistema productivo, con el sistema agropecuario, y si la ciencia se cae, eventualmente se cae en la producción, el campo, la energía, la búsqueda de fuentes para descontaminar y así sucesivamente. En el sistema público, sí, la verdad es que los salarios son un desastre. No existe ningún tipo de incentivo de subsidio para la investigación y sin eso no se puede investigar. También estamos en un contexto mundial que está complicado, así que no es que podemos salir a buscar alegremente dinero o financiamiento afuera. Cuando se dice, bueno, pasen al sector privado, que es tan fácil, ¿a qué sector privado por un lado? Y por otro, muchos quieren trabajar en investigación, Uh-huh. ¿sí? Para sembrar las semillas que eventualmente van a llegar a ese sector privado. Con lo cual, nada, está una situación muy complicada, no solo por lo presupuestario, sino por lo ideológico. Lo presupuestario ya lo hemos vivido otras veces, lo ideológico no. Este ataque a la ciencia es algo realmente nuevo y tenemos que ver un poco cómo sobreponernos. ¿Y ese ataque qué particularidades tiene? Porque en varias entrevistas tuyas que he visto le das características únicas, a pesar de que ya han vivido momentos difíciles como la década de los 90. Es que atacar a la ciencia por ser ciencia, por una forma de tratar de entender el mundo, de encontrar soluciones racionales para ese mundo, es algo totalmente inédito. No ocurre solamente en Argentina, debo decirlo, pero esto de tachar a la ciencia como inútil porque busca el conocimiento, cuando en realidad tenemos tantos problemas, es absurdo, es ignorante, también es malvado porque, ¿por qué negarlo? Porque justamente en esa forma científica de ver el mundo es donde van a aparecer soluciones, trabajos, formas realmente aplicadas de este conocimiento. Eso es lo inédito, ¿sí? Decir que somos un país pobre, por lo tanto no podemos darnos el lujo de hacer ciencia. Y esto no es nuevo, esto lo decía nuestro premio Nobel Bernardo Usay, justamente porque somos pobres tenemos que hacer ciencia, tenemos que perseguir una forma científica de ver el mundo para encontrar soluciones a nuestros problemas. De hecho, hay una premisa que dice que no hay países desarrollados sin ciencia pública fuerte, y ahí quiero entrar en lo discursivo. ¿Crees que estamos dimensionando el ajuste al sector o hay un cierto discurso que ganó legitimidad y caló hondo? Bueno, un poco lo estamos dimensionando porque es extraordinaria la dimensión que tiene, pero efectivamente, sí, también es cierto que en una parte de la población hay una cierta duda con este discurso oficial que dice, no, tenemos muchos problemas, hay mucha pobreza, lo de fuera, la ciencia viene después. Y es nuestra responsabilidad como científicos, como científicas, salir a contar qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos en el CONICET, en las universidades públicas y privadas, en el INTA, en el INTI, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y además los ejemplos son muy claros. Detrás de todo desarrollo tecnológico, detrás de un teléfono celular, de un satélite, de un horno a microondas,
hay ciencia. En algún momento hubo gente de ciencia que quiso resolver un problema y en el camino apareció esa aplicación. No existe el camino contrario, no existe el camino de me voy a dedicar a inventar vacunas para después venderlas. No, no, no. Primero sos inmunólogo, primero sos viróloga, primero entendés a las bacterias y ahí desarrollas la vacuna. Efectivamente, sí, es cierto que debemos esa discusión y estamos más que dispuestos a darla, ¿sí? Esta discusión de por qué ciencia en un país como Argentina o en cualquier país. Y la dimensión es clarísima, ¿sí? En el sector público la dimensión tiene números, un 30% de pérdida del poder adquisitivo, un 0% de financiamiento a la ciencia en términos reales, de nuevos subsidios, de nuevas entradas de investigadores a la carrera y así sucesivamente. Así que la dimensión es clarísima. El resultado es que hay grupos de investigación que se están desarmando y efectivamente hay varios jóvenes sobre todo que están decidiendo irse. Lo novedoso tal vez es que tal vez no se están yendo todos a Estados Unidos, Canadá, Europa, sino que unos cuantos están pensando en irse a Uruguay, a Brasil, a Chile, donde los tratan de una manera mucho más digna. ¿Qué tal, Diego? Guille Bota te saluda. Vos sabés que escuchándote en los últimos años hablar, bueno, específicamente de las características del descanso, del sueño, la importancia de cómo afecta nuestra vida y nuestra rutina, en el último año y medio por ahí, desde la comunicación, es muy tedioso estar todo el tiempo viendo tratando de entender cada sector que o se ataca o se recorta o tiene alguna queja, alguna demanda social, y para esos propios sectores también les genera ese estrés de ver la posibilidad de la pérdida de su fuente de ingreso, de ver mermada su poder adquisitivo, si bien es un proceso bastante largo. Pero mi pregunta es, si bien cada uno lo toma de una manera diferente, ¿hay como un gran cerebro social que siga un patrón de deterioro por todo lo que se está viviendo, por estar todo el tiempo a mil, por estar todo el tiempo con alguna manifestación en puerta, por el aumento de precios, etcétera, etcétera? Por supuesto, y tiene nombre, se llama estrés, ¿sí? El estrés no es simplemente, ay, que estoy nervioso, lo de fuera, sino es un fenómeno fisiológico, porque el cuerpo no está ajeno a lo que te pasa normalmente, a lo que te pasa con tu trabajo, con tu familia, con tu escuela o lo que fuera. Ligándolo con lo primero que decíamos, el estrés es el enemigo número uno del sueño. Con lo cual, entre otras cosas, dormimos mal. Y si dormimos mal, estamos más estresados y además nos enfermamos más. Con lo cual, claro que todo esto, toda una situación de estrés, de ansiedad, de estar inundados de noticias, o cuánto quisiera yo vivir en un país con menos noticias, la Sí. verdad, eso te estresa y eso repercute en tu salud. No me cabe ninguna duda de que ocurre de esta manera. Yo lo estudio desde el patrón, desde la ventanita del sueño, que está claro que dormimos mal. Vos haces encuestas de calidad y cantidad de sueño en todos lados, pero en Argentina en particular, y no dormimos lo suficiente y no dormimos bien. El problema es que lo naturalizamos, decimos, y bueno, es la de me tocó. No, 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 y bueno, nada. No es natural no dormir bien a la noche. Vos tenés que dormir bien para estar bien durante el día y para tu cuerpo produzca mejor, esté curado, esté sano, tengas menos accidentes. Incluso tienes una parte hasta de la economía, ¿sí? El dormir mal socialmente hace que un país, una nación, un pueblo se pierda un montón de plata. Con lo cual hasta tenemos argumentos económicos para defender esta cruzada por el sueño y contra el estrés, que la verdad que el mundo se nos viene un poco encima. Diego, escribiste varios libros, pero hay uno que a mí me encanta, que es que la ciencia es eso que pasa mientras estamos haciendo otras cosas, donde ahí me parece que das muchos ejemplos de divulgación y de comunicación científica. Creo que ahí hay un punto de autocrítica, ¿no? Hay que comunicar más y mejor el trabajo científico en Argentina. Por supuesto que sí, acá hay una premisa básica que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un poco un trabalenguas, ¿no? Pero Ujú. contar la ciencia es parte de hacer ciencia. Decía un viejo maestro de periodismo científico que la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. Y es cierto, nosotros como que dividimos las cosas. Bueno, yo hago ciencia, no me dedico a contarla, Ujú. ¿sí? O todo lo contrario, hay periodistas científicos extraordinarios que la cuentan, pero obviamente no hacen ciencia. Es necesario que estén esos periodistas científicos, pero también es necesario que quienes hacen ciencia, quienes hacemos ciencia, colaboremos, la contemos, vayamos a la comunidad, vayamos a la escuela, vayamos al club de barrio a contar lo que hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? A veces porque no nos gusta,
pues no tenemos tiempo, porque pensamos que no estamos preparados para hacerlo, porque no nos evalúan para hacerlo. Nosotros estamos evaluados todo el tiempo, por la universidad, por el CONICET, por la fuente de financiamiento cuando las hay, así sucesivamente. Y la verdad es que tenemos muy poco espacio para decir, bueno, además de mis artículos científicos, de mis experimentos, de mis tesis, además estuve en una radio o fui a la escuela a dar una charla. No importa, tenemos que hacerlo igual, aunque no te valga un puntaje muy alto porque es parte de nuestro trabajo. Las consecuencias de que no lo consideremos parte de nuestro trabajo, entre otras cosas, son lo que estamos viviendo, que la opinión pública, ese ente llamado opinión pública, no esté tan convencido de la necesidad de que haya ciencia en su país, en su provincia, en su pueblo. Vos le preguntás a la gente en encuestas de percepción pública de la ciencia, nombrame una institución científica, y la mayoría no pueden. Claro. No pueden nombrar una, no saben que en la universidad que tienen al lado o en el INTA que tienen en el pueblo de ahí al lado se hace ciencia. Y si nombran alguna es el CONICET, ¿sí? Claro. El CONICET es una institución que organiza la ciencia y da trabajo a becarios, a investigadores, pero no es la única institución. En las universidades se hace ciencia, en el INTA, en el INTI, en empresas a veces se hace ciencia porque hay investigación y desarrollo. Bueno, tenemos que abogar porque la gente sepa dónde está la ciencia y que la tiene mucho más cerca de lo que pensaba. No quiero robarte más tiempo, pero al principio de la nota mencionabas una especie de discurso mágico que ganó lugar en contraste con el científico o el de otro tipo de rigor. Quería consultarte qué rol tuvo ahí la pandemia y quizás este fenómeno comunicacional que hoy tenemos tan naturalizado de las fake news. A ver, por un lado la pandemia fue extraordinaria en cuanto a comunicación de la ciencia porque tuvimos la oportunidad de contar la ciencia en tiempo real, a medida que se iba haciendo. Al mismo tiempo, como la ciencia va cambiando, pero aceleradamente, contábamos en tiempo real, lavate las manos con lavandina diluida, bueno, estoy exagerando por supuesto, y después venía otro y decía, deja la lavandina, ahora abrí la ventana. Y eso hizo que el discurso científico como que cayera un poquitito en descrédito. Primero me decís algo, después me decís algo de nada que ver. Sí, pues la ciencia es así, la ciencia cambia todo el tiempo. Pero la verdad que había un respeto al discurso científico. En general, siempre había gente que decía disparates, gente trasnochada que decía cualquier verdura, con respecto a tratamientos para la pandemia, sigue habiéndolos, ¿sí? Pero la verdad que había un respeto a qué decían científicas y científicos, pero al mismo tiempo crecía otro discurso completamente anti y a-científico que negaba completamente las necesidades que volcaba la ciencia. Por ejemplo, lo efectivo que fue la cuarentena, ¿sí? Y en todo el mundo, no es que en Argentina hubo cuarentena y que la gente se quejaba. Vas a cualquier país del mundo y la cuarentena realmente ayudó, y los tratamientos y los cuidados que se hicieron realmente ayudaron, pero la gente también se quejó. Quedó eso, lamentablemente quedó esa sensación, en lugar de quedar la sensación de, mira todo lo que hicimos. Se secuenció un virus en tiempo récord, se hicieron vacunas en tiempo récord, se inventaron nuevos materiales, tenemos una vacuna argentina, cosa increíble, si muy pocos países del mundo la tienen. En lugar de que quede eso como discurso predominante, quedó un poco esta idea anti o pseudocientífica de mecanismos mágicos o tratamientos que no tienen ni pies ni cabeza o lo que fuera, porque un poco nuestra cabeza, nuestro cerebro busca la solución más fácil. La ciencia no siempre es la solución más fácil. De nuevo, en lugar de quejarnos, en lugar de decir, mira qué manga de ignorantes que creen en cosas pseudocientíficas, tenemos que ir al ruedo, tenemos que ir al terreno a contar de la mejor manera que podamos, porque una mirada científica siempre es mucho más poderosa que una mirada mística, pseudocientífica, milagrosa, de cosas que no tienen ninguna evidencia. La ciencia requiere de evidencia, y si la pifiamos, tenemos que tener la entereza de decir nos equivocamos, la evidencia no avala lo que decíamos, vamos por otro lado. La ciencia hace eso, la pseudociencia no. ¿Alguna pregunta más? No quiero robarle más tiempo, está espectacular. No, yo iba a terminar con una tranqui, si el cerebro busca la felicidad, porque siempre, últimamente hablas mucho de la felicidad y me interesa mucho ese tema, pero... Qué duda. La respuesta es sí, inequívocamente nuestro cerebro es un cazador de recompensas. Mirá. O sea, vos te ponen una zanahoria y un chocolate y no me jodan. Si alguien dice la zanahoria no le creo, básicamente. ¿Por qué? Porque te da felicidad, te da una satisfacción inmediata
¿sí? Que a veces se puede transformar en una satisfacción más larga que podríamos llamar felicidad. Y eso te hace bien hormonalmente, te hace bien al sistema inmune, te hace bien fisiológicamente. Con lo cual, claro que lo buscamos y lo bien que hacemos, ¿sí? Porque esa felicidad es la que finalmente hace que tu calidad de vida mejore. Si tu calidad de vida mejora, tu salud mejora, tu esperanza de vida mejora y tus relaciones humanas, que son el puntal de la felicidad, también mejoran. Así que bienvenida a esa felicidad, no tiene nada de malo, todo lo contrario, y lo dice la ciencia. Y la felicidad, voy a terminar con esta, la felicidad de Diego Golombek en el punto del asado, ¿en qué punto está? Jugoso, no me vengan con suela de zapato gringos, así que no, es bien jugoso, Bien, ahí lo está. Lo dice la suficientemente ciencia. hecho como Lo para dice que la no ciencia. queden bichos, pero jugoso. Ya está, me parece, voy a recortar esto porque me parece que lo está diciendo la ciencia, para todos aquellos que discuten, no me gusta, está rojo, parece vivo, loco, es jugoso, dejémonos de jorobar, lo dice la ciencia. Efectivamente. Diego, bueno, muchas gracias, sabemos que estabas un poco ajetreado con agenda, horarios y demás, pero gracias por este tiempito que nos regalaste. Gracias a ustedes.